Continuamos en nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8. La última vez que estuvimos aquí no terminamos el versículo 8 y hay mucha información, revelación de parte de Dios que necesitamos tratar. Dice el versículo 8: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. La semana, cuando tuvimos nuestro último estudio, les mencionaba que en el original no aparece la expresión principio y fin como la tenemos en nuestra Biblia. Lo que pasa es que el traductor nos está ayudando a entender qué significa alfa y omega. Que simplemente, a simple vista, la palabra alfa es la primera letra del alfabeto, como decir en español A, y omega es como decir Z. Entonces, alguien que no conoce el español, después de 2000 años, encuentra un pergamino y ahí está la expresión yo soy la A y la Z, no sabríamos a simple vista qué significa. Por eso es que nuestro traductor agrega las palabras principio y fin, porque esa es la idea a la hora de presentar la A y la Z, el principio del abecedario y el final del abecedario. Él es el principio y Él es el fin. Ahora, hay una palabra que nuestra Biblia al español no tiene y está en el original. Después de la palabra Señor, que en griego es kurios, en el original encontramos la palabra Theos, que significa Dios. Así es que en mi traducción usted va a encontrar yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, que esas es las dos palabras completas. Este Señor Dios dice que es y que era y que está por venir. Y aclara quién es este que está por venir, el Todopoderoso. ¿Ven? Bien, no vamos a volver a explicar lo que vimos en la última sesión. Usted puede recurrir al video y recordar lo que tratamos en la primera sesión. Ahorita quisiera que pusiéramos nuestro enfoque en la expresión alfa y omega. Debemos aquí notar que esta es la primera vez en que Dios se designa a sí mismo aquí en Apocalipsis. Y Juan lo repite en un agregado en el capítulo 21, versículo 6. Si usted va a Apocalipsis 21, 6, ahí va a encontrar nuevamente esta expresión, alfa y omega, ¿sí? Ahora, la pregunta es, y eso es importante, la pregunta es, si estas palabras, alfa y omega, o sea, principio y fin, se refieren a Dios o a Jesucristo. Y este es aquí el dilema para muchos teólogos, sobre todo los que creen en que Dios se ha manifestado en tres diferentes personas. Porque obviamente cada persona de la llamada Trinidad es independiente de la otra, autosuficiente. Entonces, la expresión alfa y omega, aquí en el versículo 8, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a Dios porque Él es el Todopoderoso.
o le corresponde a Jesucristo porque Él está por venir. Y ahí es donde los que creen en la Trinidad no saben a qué lado hacerse. Sin embargo, gracias a Dios que usted y yo conocemos que Jesucristo es Dios y que Dios es el Señor Jesucristo en su divinidad. Para nosotros no hay ese dilema, no tenemos por qué escoger entre uno u otro. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿eso se refiere a Dios o a Jesucristo? Por un lado, el yo soy, mire esta expresión, el yo soy, usted se va a acordar de esa expresión, la había pronunciado Dios cuando llamó a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el eterno. Yo no tengo principio y no tengo fin. Yo no existo solamente hoy. Yo existía desde antes, existo el día de hoy y existiré el día de mañana. No tengo principio y fin. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús se identifica a sí mismo y varias veces con la misma fórmula de yo soy. Por ejemplo, antes de que Abraham naciera, yo soy, dijo Jesús. Juan 8:58. Tanto Dios como Jesús se identifican a sí mismos como yo soy el alfa y la omega. A ver, uno de mi hermano David que me haga favor de leer Isaías 44:6. Porque si aquí en Apocalipsis asignamos el alfa y el omega a Jesucristo, hacemos bien. Si se lo asignamos a Dios el Padre, pues también hacemos bien. Pero a ver qué nos dice Isaías 44:6. Dice así, para la honra y gloria de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Gloria a Dios. Isaías nos viene a confirmar la revelación que Juan está teniendo, la visión que está recibiendo Juan. Él está mirando a Cristo, porque esta sección que estamos tratando el versículo 7 y 8, la manifestación gloriosa, visible del retorno de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Y aquí encontramos el yo soy. Y ahora, si lo unimos con Isaías 44:6, que acaba de leer nuestro hermano David, ahí dice yo soy Jehová. Yo no tengo principio ni fin. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahí? El Eterno, Jehová, el Dios Todopoderoso, sí, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel. Entonces aquí ahora pues tendríamos un dilema: ¿a quién asignarle el alfa y la omega, principio y fin? Como les digo, nosotros no tenemos dificultad al respecto, porque debemos advertir los siguientes paralelismos. Por ejemplo, Dios dijo, yo soy el alfa y la omega, aquí, si se lo asignamos a Cristo, a Dios, en Apocalipsis 1:8. Pero Cristo también dijo lo mismo, yo soy el primero y el último, en el versículo 17. Vaya rapidito al versículo 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿A quién vio Juan el teólogo? A Cristo. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy ¿quién? El primero y el último. Y luego Dios nuevamente vuelve a utilizar esta asignación. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, en el capítulo 21:6.
Todo aquí en Apocalipsis, hermanos. Pero más adelante Cristo toma esta misma asignación: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, en el capítulo 22:13. ¿Se da usted cuenta de este paralelismo? Entonces podemos deducir por la escritura sin tanto quebrarnos la cabeza, hermanos, que Dios es el alfa y la omega, que Jesucristo es el primero y el último, que Dios no tiene principio ni tiene fin, que Jesucristo es el alfa y la omega, el primero y el último. Amén. Entonces deducimos por las mismas escrituras que hay un solo Dios. En el Nuevo Testamento lo conocemos con el nombre de Jesucristo. En el tiempo de Isaías con el nombre de Yahvé o Jehová. Por eso en Isaías 44:6 dice: y fuera de mí no hay Dios. Amén, bendito sea el Señor. Ahora, antes de ir adelante, después de estos paralelismos que son idénticos, tenemos que reconocer que el que ha de venir, según el texto, no es el Padre, sino es Jesucristo. Y aquí es llamado entonces el Todopoderoso. Aquí Jesucristo es llamado el Todopoderoso, como podemos ver también en el capítulo 4, versículo 8, capítulo 11, versículo 17, etcétera. Hay muchos textos. Es necesario entonces abrir nuestros ojos espirituales y ver que la escritura es clara al decir que el que viene en camino es llamado Todopoderoso. Y solamente hay un Todopoderoso: Dios, Jesucristo, su nombre es la gloria. Bien, la identidad específica del orador en estas palabras no está inmediatamente clara. No sabemos exactamente quién es el que está hablando en el versículo 8. Si lo dejamos a que la gramática nos responda, la gramática no nos responde quién es el que claramente está hablando ahí. ¿Es el portavoz, como Dios Padre, o el Hijo? Se ha presentado evidencia convincente a favor de esta última identificación de que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque usa el ego eimai, yo soy. Las palabras con las que comienza el versículo es una autodenominación frecuente que Jesús apropió para sí mismo en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan 8:58. Ahí encuentra usted las mismas palabras, ego eimai, yo soy. Ahora aquí agrega alfa y omega, que es una autodescripción de Jesús, como en Apocalipsis 22:13. Es más probable que tenga la misma fuerza en este mismo versículo, y no debemos de perder de vista que Jesucristo ha sido la figura central en los versículos 1 al 7. Va usted a encontrarse comentarios bíblicos que dicen: el que habla en el versículo al que se refiere el versículo 8 es Dios el Padre. Yo estoy diciendo no, es Jesucristo, porque Él es la figura central desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Venimos hablando de Jesucristo, del que va a venir, y a Él se le asignan dos títulos: Alfa y Omega y Todopoderoso. ¿Sí? Y así es como necesitamos nosotros verlo, tomarlo. Un cambio a Dios Padre en el versículo 8 es improbable, hermanos, muy improbable. Eso de que de repente se viene hablando de Cristo y llegando al versículo 8
cambie a que ahora es Dios, el Padre, es muy improbable. De hecho, los eruditos del griego dicen que es tan improbable debido a una brusquedad en la coherencia del idioma original. De hecho, miren, el teólogo John Walworth argumentó que trae una fuerza el versículo 8 tan tremenda que se debe de comparar con el resto de Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. 17 y 18, que es el mismo personaje para él. Y 17 y 18 está hablando acerca de no otro más que de Jesucristo. ¿Sí? Por último, dado que ergomai, esta palabrita que tenemos aquí en el versículo 7, ergomai, que viene y todo ojo le verá, nos da a entender que el que viene en camino no es otro más que Jesucristo. El que viene, como decíamos en el versículo 7, como que ya inició su viaje, viene en camino y en cualquier momento puede llegar. La evidencia que tenemos en las Escrituras es totalmente a favor de que Jesucristo es el orador y el que está hablando estas palabras aquí. Así es que a partir de aquí Jesucristo es reconocido como el Alfa y el Omega y el Todopoderoso. Todopoderoso. Así es que no queda duda entonces de que estamos hablando del Dios Todopoderoso. Sin embargo, también lo es la evidencia un tanto a favor, por ejemplo, del Padre. Hay evidencia. ¿Por qué? Porque se recuerdan que en nuestra Biblia, en español, solo aparece la palabra Señor, pero no aparece Señor Dios. Y en el original sí está. En el original vamos a encontrar Kurios ho Theos, el Señor Dios. Es un título de Dios Padre en todo el Antiguo Testamento, comenzando en Génesis capítulo 2. Además también tenemos la otra expresión, Hoonkai o Enkai ho Herbenos, que es, que era y que ha de venir. Entonces ahí hay un contraste. Si estamos hablando de Dios Padre y le agregamos el que ha de venir, entonces ya no es un título como para el Padre, como aparece en el versículo 4. En el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A qué trono se está refiriendo aquí? Al trono de Dios. Pero este que está en el trono es el que ha de venir. ¿Sí? Entonces todo apunta a Jesucristo. Además, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Él es el tema central, Él es el personaje central. Es plausible que tenga esa connotación también aquí. Es de admirar, esta palabra plausible es de admirar, es de reconocer. Que aquí también, por ejemplo, está entre el Padre y el Hijo, siendo ambos uno solo. Y eso es lo que nosotros sabemos, que Él es uno solo. Como el mismo Señor Jesús lo expresó en Lucas capítulo 10 y versículo 30, que dijo ahí: yo y el Padre uno somos. Para la iglesia del primer siglo no había ningún cuestionamiento, ninguna preocupación. Dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. En la Septuaginta, en la Biblia hebrea traducida al griego, estamos presentando evidencia de que para nosotros en la Biblia hablar de Dios o hablar de Jesucristo es lo mismo. Y darle el título a Jesucristo
el Todopoderoso o dárselo a Dios el Padre, para nosotros es lo mismo, porque estamos hablando del mismo ser. Acuérdense que ya hablamos de este tema en la teología paulina, de que a Dios se le puede decir Dios Padre, pero al Hijo no se le puede decir el Dios Hijo, ni al Espíritu Santo se le puede decir Dios Espíritu Santo. No aparece esos términos en la Biblia. Es solamente Dios Padre, y de ahí el Dios Padre se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo, y al regresar Cristo en forma visible al cielo, ahora está entre nosotros en la modalidad de Espíritu Santo. Bien, bueno, en la Septuaginta, hermanos, ¿cómo creen que han traducido la palabra el Todopoderoso? Porque en la Biblia hebrea, ahí aparece por primera vez el Todopoderoso, en inglés Almighty. Bueno, cuando hicieron la Septuaginta, lo tradujeron Ho Pantocrator. Ho Pantocrator. Traduce la expresión hebrea el Todopoderoso, o la palabra que antes manejaban en hebreo, Señor de los ejércitos, que es lo mismo, the Lord of Hosts, el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, Ho Pantocrator, excepto en Amós 4:13, donde se traduce como Dios de los ejércitos. El Señor de los ejércitos o Dios de los ejércitos es lo mismo que decir el Todopoderoso. O sea, Él es el comandante de los ejércitos celestiales, por lo tanto Él es el Todopoderoso. Y en el libro de Job, donde se usa para el hebreo Shaddai, ahí también se utiliza la palabra Pantocrator. Así es que los traductores del hebreo al griego utilizaron la palabra Pantocrator para referirse a Dios Todopoderoso o el Shaddai. Y es exactamente la misma palabra que encontramos aquí en el versículo 8 para la referencia a Jesús como el Todopoderoso, Ho Pantocrator. Exactamente la misma palabra. Recordando que el Padre pronuncia palabras similares, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 6 de Apocalipsis, y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, dice nuestra Biblia, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. Uno no puede evitar quedar impresionado por la fuerza del argumento de ver a Dios el Padre como el que habla en el versículo 8. En otras palabras, es Dios el Padre el que va a venir en la persona de Jesucristo a levantar a su iglesia, porque estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo para consigo mismo. Para nosotros esto no es un misterio, simplemente estoy tratando de darles evidencias, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, para aseverar y acentuar que el personaje del versículo 8 es Jesucristo, el Alfa y el Omega, el que ha de venir, el Todopoderoso, y le llama Señor Dios. Qué hermoso, hermanos, si no podemos nosotros evadir esto, nadie puede evadir esto. Cuando Juan dice que Dios es el Alfa y la Omega, está afirmando que Dios es antes de toda la creación y declara que es inmutable. Él es el único que puede traer la consumación de los tiempos y afectar el cosmos en su naturaleza actual, porque caerán las estrellas, el día se convertirá en noche, la luna se tornará en sangre. Todos estos cambios cósmicos que van a suceder solo los puede llevar a efecto
el creador del universo, hermanos. Solo Él. Y aquí está diciendo que es Jesucristo el que va a consumar los tiempos, el final de los tiempos, y afectar el cosmos en su naturaleza actual. Además, el alfa y la omega es aquel que continuamente ha existido y existirá en el futuro, y es el mismo que ha de venir a establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra. Entonces eso es lo que significa. Por eso Juan miró esas dos letras en la visión que recibió. Miró la letra A, miró la letra Z o omega, y él entendió que el que va a venir es el que está desde el principio y es el que estará hasta el final, porque él no tiene principio ni tiene fin. Entonces ahí Juan está recibiendo una revelación tremenda de que Jesucristo es más allá de su divino maestro, es más allá de aquel personaje que mientras estuvo en la tierra levantó a Lázaro de la tumba, sanó a paralíticos, le devolvió la vista a los ciegos. Es más que eso todavía. El propósito del versículo 8 entonces es enfatizar la soberanía de Dios sobre toda la historia de la humanidad, hermanos, y reflejarla en la persona de Jesucristo, y mostrar cómo Él se ha comunicado, cómo Dios mismo se ha comunicado con esta humanidad a través de los siglos. Para eso tenemos que recurrir, por ejemplo, a Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, encarnado, este Dios encarnado, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Él, o sea, Jesús, cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde? En las alturas. ¿Ven? Entonces estamos viendo por qué es que a Jesucristo se le está asignando el alfa y el omega, el título que se le estaba dando a Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces los versículos anteriores claramente nos dicen que es Dios hablando a través de la persona de Jesús. O sea, Dios tomó forma humana para venir a la tierra y personalmente comunicar su mensaje de salvación a todos los hombres. ¿Por qué aseveramos esto? Porque le fue revelado al profeta Isaías, capítulo 52, versículos 6 y 7. Por tanto, aquí está Jehová hablando: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo contigo, Isaías, he aquí, estaré presente. Y se dirá: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Jerusalén: tu Dios reina. ¿Sí? No hay contradicción, hermanos, no hay por qué, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios que entendemos esto, y esto pues es una bendición de parte del Señor, que comprendamos nosotros, que seamos iluminados con la palabra del Señor, porque es clara la palabra de nuestro Dios. Esta declaración temática, seguimos, vamos adelante, que es y que era y que está por venir,
¿Qué significa o qué debe de significar para nosotros? Bueno, esta declaración temática hace una conexión en el contenido del libro con el profeta Daniel del Antiguo Testamento. Daniel 7:13, anótelo. Aquí aparece ahora, al término de la Biblia, al término del canon del Nuevo Testamento, pero está haciendo una conexión con el Antiguo Testamento, con Daniel 7:13, quien vio en visiones nocturnas a alguien que venía con las nubes del cielo, y dijo Daniel, semejante a un hijo de hombre. El tema del libro desarrolla la expectativa del lector de que en el Apocalipsis se revelará el cumplimiento de las profecías de Daniel sobre la instauración del reino de Dios por el Mesías aquí en la tierra. Lo que le fue revelado a Daniel, hermanos, ahora nosotros con ansiedad vemos en Apocalipsis tratar este tema y poder ver ese cumplimiento, hermanos, de cómo Dios reinará en Jerusalén, sobre la tierra, por medio del Mesías. El término traducido como todopoderoso se refiere a la idea de la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Algunos comentaristas sospechan que Juan usa la palabra, esta que yo les acababa de mencionar, pantocrator, aquí está, en contraste con los emperadores romanos. Acuérdense que muchas de esas palabras de imperio, de señorío, son tomadas del lenguaje que se utilizaba para los emperadores, para los reyes o los capitanes romanos que manejaban el griego, quienes se referían a sí mismos con la palabra autocrator. Es un poquito diferente de pantocrator a autocrator, pero es la misma raíz. El emperador romano, que se creía Dios, se designaba a sí mismo autocrator, dueño de mí mismo o autogobernante. Entonces vemos que es la misma palabra, la misma raíz que se utiliza para decir el Todopoderoso en referencia al verdadero Dios, pero porque se utilizaba también por los emperadores, solo que ellos utilizaban autocrator. A diferencia de ellos, nuestra Biblia utiliza pantocrator, el Todopoderoso o el Señor de los ejércitos, o en hebreo el Shaddai, el Todopoderoso. Por eso es que es importante este nombre en hebreo, porque tiene la connotación de que el Shaddai solamente es uno y solamente puede haber un todopoderoso, solamente. El término traducido como todopoderoso es pantocrator, la designación de Dios como el todopoderoso. Y ahora vamos a entrar a ampliar más el tema del todopoderoso, porque esta es una designación especial. La vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 8. La vamos a encontrar en el capítulo 11, versículo 17, capítulo 15, versículo 3, capítulo 16, versículo 7 y 14, capítulo 19, versículo 6 y versículo 15. ¿Se da cuenta cuántas veces aparece esta palabra en Apocalipsis? Pantocrator, que está designado directamente a Dios como el Todopoderoso. En esta palabra se afirma su omnipotencia. Como Él es el Todopoderoso, nada puede impedir que Él lleve a cabo
su voluntad soberana. Nada ni nadie puede impedir que Cristo vuelva en gloria, como lo describe el versículo 7. Él retornará en gloria y todo ojo le verá. Aún los que lo traspasaron le verán. Y ahí va a haber pues un milagro, ¿no? Lo que el Señor va a tener que hacer para que esas personas lo vean. Pero si la Biblia dice que los que lo traspasaron hace más de 2000 años lo van a ver, es porque lo van a ver. Entonces vean cómo Jesucristo retorna, pero como un todopoderoso, ya no como un siervo, como una persona humilde, sino ahora regresa en exaltación. Gracias a Dios. Él regresa con todo su poder. Y aquí ustedes pueden ver todos los versículos y capítulos en los que aparece en Apocalipsis nada más la palabra todopoderoso, Pantocrator, que en hebreo se dice el Shaddai. Esto afirma su omnipotencia. Seguimos. Jesucristo vino la primera vez en humillación. Él volverá en exaltación. Vino la primera vez para que lo mataran. Volverá para matar a sus enemigos. Vino la primera vez para servir. Volverá para que le sirvan. Vino la primera vez como el siervo sufriendo. Volverá como el rey vencedor. Como el rey vencedor. El llamado que el libro de Apocalipsis hace a toda persona es que esté preparada para el retorno del Todopoderoso. Los 8 primeros versículos presentan el tema central de todo el libro de Apocalipsis. Esta revelación es sobre la persona de Jesucristo. No perdámoslo de vista. Apocalipsis es una profecía revelada en lenguaje apocalíptico, de carácter escatológico. A ver, no quiero decirle solamente palabras sin que entendamos su significado. Nuevamente, esta revelación es sobre la persona de Jesucristo. Apocalipsis es una profecía. Para empezar, ¿qué es una profecía? Es un mensaje de Dios, un mensaje de parte de Dios para el futuro, ¿ok? Revelada en lenguaje apocalíptico, de carácter escatológico. Esta profecía revelada por Dios viene en un lenguaje apocalíptico, con símbolos, números, señales, colores, imágenes, figuras, como un jigsaw puzzle, así como un rompecabezas que tenemos que ir acomodando. Ahí está la revelación y es clara, pero necesitamos ir interpretando las figuras de los caballos por colores. ¿Qué significa el rojo? ¿Qué significa el negro? ¿Qué significa el blanco? Los números, el 3, el 6, el 7, el 10. ¿Qué significa la nube? ¿Qué significa una mujer? ¿Qué significan las estrellas? ¿Qué significan los 10 ojos sobre la bestia? Y cosas por el estilo. Ese es el estilo apocalíptico. Lo tratamos al principio del libro, acuérdense. Que el error que la mayoría de las personas piensa, que cuando se habla de apocalipsis o de un tema apocalíptico, piensan en el fin del mundo. Es que es apocalíptico, dice. Inclusive los reporteros de la noticia dicen, es que hubo un temblor apocalíptico, porque hizo destrucción. No, y apocalipsis no significa eso.
apocalipsis o apocalíptico que se va a revelar, pero a través de símbolos, señales, colores, números, figuras. ¿Ven? De carácter escatológico. ¿Qué significa eso? De carácter escatológico. Que su tema principal no es para hoy. Es para que lo conozcamos hoy, fue revelado para el día de hoy, pero escatológico habla de eventos de los últimos tiempos o el cumplimiento de los tiempos. No es hoy. Puede ser mañana, puede empezar mañana, pero no es hoy. Puede empezar en 5 años, en 20 años, no lo sabemos. Eso es para el futuro. Claro que ahora estamos más cerca que cuando comenzamos. Inclusive dice Pablo, nuestra salvación ahora es más cerca de que cuando dimos inicio. El contenido debe leerse entonces, de acuerdo al versículo 3, en voz alta, para que los creyentes lo escuchen, ser explicado para que lo entiendan y ser obedecido para que reciban las bendiciones prometidas por Dios en este libro. Esta primera sección concluye con una afirmación contundente. Estamos por terminar esta primera sección y estamos cerrando el versículo 7 y 8, donde estamos demostrando que Cristo volverá visiblemente. Y ahora con la asignación de que Él es el alfa y el omega, Él es el todopoderoso, Él no tiene principio y Él no tiene fin. Así es que esta primera sección concluye con una afirmación contundente de la realidad de la segunda venida de Cristo y declara que será un acontecimiento, primero que nada, literal, importantísimo, hermanos. Que lo que tenemos en Apocalipsis, aunque esté rodeado de figuras, de imágenes, de animales, de colores, de números, va a ser literal, se va a llevar a cabo. No literal de que efectivamente una bestia va a salir del mar, no literal de que una mujer está a punto de dar a luz una criatura, sino que su interpretación se va a llevar a cabo en eventos literales. Número 2, lo que tenemos en Apocalipsis será visible. Número 3, sus acontecimientos universales. Todas las esquinas del mundo se darán cuenta del retorno de Cristo. Serán sujetas a la marca de la bestia. Todas sabrán que estarán en el milenio. Todos sabrán que se ha llegado el juicio final. ¿Sí? No hay ninguna esquina en la tierra donde pasará desapercibido los acontecimientos escatológicos de Apocalipsis. Número 4, los acontecimientos son de carácter judicial, porque viene a hacer juicio, viene a castigar a los perversos y a recompensar a los fieles, a separar a los justos de los injustos, y hay juicios. Y por último, la segunda venida de Cristo será gloriosa, un acontecimiento glorioso, hermanos, hermoso, y no queremos perdernos ese momento glorioso, porque la iglesia retornará con Él, retornaremos con Él si somos parte de la iglesia. Por último, hay un solemne reconocimiento de la eternidad, la soberanía, la autoexistencia y la autosuficiencia de Cristo. Los atributos reconocidos en Cristo son los mismos que posee Dios el Padre.
Por lo tanto, Jesucristo es reconocido como el Todopoderoso. Él tiene en sus manos todas las cosas, sostiene todo y controla su creación como Dios soberano que es. Entonces, esto es lo hermoso, hermanos, de Apocalipsis, que quien tenga duda de que Jesucristo no es el Dios Padre o no es el Padre, Apocalipsis se va a encargar de demostrarnos que Jesucristo es el Señor Dios, el Señor Dios, y que hubo una razón por la cual Dios decidió hace más de 2000 años visitarnos en la persona de Jesucristo, y que no debemos nosotros quedar pasmados ante solo la persona de Jesucristo, sino conocer quién es Jesucristo y saber que Jesucristo es Dios. Él lo afirmó: el Padre y yo una cosa somos. Entonces eso es lo que encontramos, hermanos, aquí en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Con eso vamos a cerrar esta sección. Cristo volverá visiblemente, hermanos.